Vamos a pasar este mensaje. En su palabra el Señor nos dice que Él nos guarda, que Él nos cubre, nos edifica, nos prospera. Pero también nosotros sabemos que el principal enemigo del hombre no es lo que está afuera. A veces pensamos que los enemigos son pues personas que no nos quieren, o que sentimos que no nos quieren, personas que nos están envidiando. Pero no es alguien que se encuentre afuera el principal enemigo del hombre. El principal opositor de que el hombre cambie es precisamente adentro, en su corazón. En el interior es donde tenemos nuestra principal oposición. Y además, pues en la mayoría de nosotros, no es fácil cambiar después de años de haber vivido una vida de pecado, una vida de ligereza. No es fácil cambiar porque estamos tan acostumbrados a las pasiones, a las tentaciones. En pocas palabras, el pecado nos había venido esclavizando y nos había traído por un sendero que, de no haber encontrado a Cristo, ese sendero nos iba a llevar a la muerte, una muerte espiritual, pero también a la muerte física, porque el pecado es como un hilo, empieza como un hilo. Si no es atendido ese hilo se convierte en y finalmente ese cable se convierte en una cadena, y esa cadena es la que nos oprime finalmente y evita que uno pueda ser liberado. Cristo para liberarnos a todos los que estábamos cautivos del pecado, pero nosotros recibimos a Cristo, lo hicimos con una actitud de total humillación, pues yo estaba totalmente humillado, rendido ante Él para recibir. Al tomar la decisión de experimentar un verdadero cambio en la vida, choca contra la voluntad. Nosotros intentamos por muchas maneras cambiar, ¿sí? De hecho, pues dentro de nosotros y estamos tratando de cambiar. Pero a veces la misma sando no permite que se lleve a cabo ese cambio. Nos impide que nosotros demos ese paso que nos lleve precisamente a cambiar. Cristo, cuando entró a nuestro corazón, nos justificó. Nos justificó al bajar en nosotros de una manera sutil. El Espíritu Santo, caminar, no mantenernos estáticos. Yo creo que restaurante a comer, pues la idea es precisamente degustar. Alguien venga, a lo mejor sirva el plato y alguien venga y nos dé en la boca lo que tenemos que comer. Todos llegamos a un restaurante y llegamos con la actitud de que vamos a comer y vamos preparados, hasta vamos a presentar armas, ¿no? Cuchillo y tenedor para esperar la carne, ¿no? Entonces, y decíamos hace un momento, estaba yo recordando que la justificación, nosotros ya no somos culpables. Nosotros ya no debemos tener condenación. Una sangre pura, la sangre de Cristo, que vino a quitar todo pero nosotros tenemos que activarnos precisamente, ¿para qué? Para empezar con ese Cristo. Pues fue un momento, creo yo que para la mayoría, esto fue para mí un momento muy, muy emotivo. Fue algo así espectacular. Cuando Lupita me decía, no, es que cuando recibas a Cristo vas a sentir algo diferente, le decía, no, ¿cómo? Que yo creo que la mayoría de todos nosotros llegamos a recibir a Cristo precisamente. Estaban bien, algunos estaban contentos, algunos no estábamos contentos, estábamos pasando por alguna situación. No era una situación que yo tuviera contra mi esposo o mis hijos, era algo personal lo que me mantenía de una manera activa precisamente en nosotros. Y es por medio, nosotros nos damos cuenta, decíamos que por la sangre fuimos justificados, ya no hay condenación. Cada uno de nosotros vamos a ser santificados. Nosotros necesitamos activarnos y así como cuando vamos nuestro corazón, vamos a ejercitar nuestra mente, vamos a pensar en lo que dice la palabra. Generalmente recibimos a Cristo, todo el mundo nos felicita, oye, pues cada vez que se convierte uno y hasta ahí. Pero también hay que decirle, oye, ahí no se acaba. Proceso ahora de santificación. Y ese proceso de santificación es un proceso progresivo, no es un proceso que se detiene o que se estanca, sino es un proceso progresivo, porque en la medida en que nosotros, la santificación no es que nos bañemos todos los días,
La santificación no es que estemos limpios por fuera todos los días. Bueno, por medio de la Escritura ya veo que esos hábitos no son buenos y empiezo a trabajar en ese proceso de santificación. Tenidos en que no podemos hacer ciertas cosas. Pero el Señor, necesitamos nosotros a veces clamar para que nosotros podamos ser librados de todo aquello que nos oprime. Como decía al principio, el opositor de nosotros, ¿dónde está? Adentro de nosotros. Nosotros somos los que decidimos si obstáculos a veces, la llamada de teléfono, que alguien te busca, que hay que ver que el Señor hace su obra en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Vamos a repasar aquí unos pasajes, precisamente, si quieren lo de Israel, de Egipto. Fue un hombre que tuvo 3 etapas en su vida diferentes, pero también tuvo muchas vicisitudes, tuvo muchos obstáculos que sortear para poder cumplir. Éxodo 3, y vamos a leer de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librar del Jebuseo, el clamor pues de los hijos de Israel, él al tanto de los problemas que estaba pasando el pueblo de Israel. El versículo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, yo no puedo. Aquí lo que Moisés le está diciendo al Señor es que él no podía hacer eso. Este monte. Nosotros estamos calificados para hacer la obra del Señor. Definitivamente, pues hay personas que se capacitan. Ninguna preparación, ninguna habilidad, ninguna experiencia para hacer cualquier cosa. Es estar conscientes que Dios está con nosotros. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Aquí el lenguaje hebreo no indica el tiempo en el que está. Pero esto se podría traducir, yo siempre seré el Dios que he sido siempre, o yo siempre seré el que soy ahora. Y aquí nosotros lo que vemos es que Dios nunca cambia, Dios es el mismo. Hay una cita ahí en Hebreos 13:8 que dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia, su carácter ya está establecido en la Escritura. Nosotros somos los que tenemos que ir cambiando, modificando nuestro carácter precisamente al carácter de Cristo. Es el cambio que el Señor espera de nosotros y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer porque finalmente es la finalidad de que hayamos recibido a Cristo. Ya retomamos, se restauró la relación de nosotros con el Señor, pero ahora la parte que sigue es ese proceso de santificación donde nosotros tenemos que cambiar. Dice la Escritura que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que ir cambiando precisamente para que cada día nuestra conducta, nuestra forma de ser sea semejante a la de Cristo. Y podamos nosotros caminar en esa senda que el Señor tiene para nosotros. Así como Dios fue fiel y amoroso con todos los que nos precedieron, Dios lo sigue siendo para nosotros. Porque Dios no cambia. Es digno de nuestra alabanza, es digno de nuestra adoración, lo que hicimos ahorita, ya que debemos estar seguros que Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas, de nuestros conflictos. Servimos a un Dios que está vivo, servimos a un Dios que está presente, servimos a un Dios que nos ama y que nos acompaña aquí y ahora. Vamos a Hechos rápidamente, ahorita regresamos, vamos a Hechos 17:25. ¿Por qué? Porque quien da vida y aliento a todas las cosas, ¿quién es? Es el Señor. Hechos 17:25. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Este es el Dios que hizo el mundo, el Dios creador de todo el universo. El Dios soberano que gobierna nuestras vidas, el que tiene control de todos nosotros. Y Él es el único, aunque no haya nada más. Nosotros no podemos tener nada, pero teniéndolo a Él lo tenemos todo. Moisés vivió durante 120 años. 120 años vivió Moisés. Y su vida, decíamos, la partió en tres etapas. Sus primeros 40 años, en sus primeros 40 años, desde su nacimiento hasta la huida a Madián, como hijo del faraón, Moisés aprendió a ser alguien. Era alguien reconocido, era el hijo del faraón, bueno, el hijo de la hija del faraón. Él conocía todo lo que se vivía en Egipto, entre los funcionarios, entre los principales de Egipto. Él conocía la vida, conocía los placeres, los alimentos, todo lo conocía. Su primera etapa fueron esos 40 años, donde él aprendió a ser alguien. Sus segundos 40 años fue cuando él tuvo que huir. Fue desde la huida a Madián hasta el éxodo. Y ahí él aprendió a ser nadie. O sea, después de haber aprendido a ser alguien, de estar viviendo en la corte con el faraón, con todas las riquezas, los lujos, la suntuosidad, toda la opulencia, pasó a una vida en el desierto, a ser nadie, que fueron sus segundos 40 años. Y sus últimos 40 años, que fue precisamente desde el éxodo hasta su propio éxodo, él aprendió una cosa. Aprendió a que Dios es todo. Eso es lo que él aprendió, que Dios lo es todo. ¿Sí? Y este es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros también pasamos etapas diferentes en nuestra vida, en donde pues igual a lo mejor a algunos nos ha tocado ser alguien, tener un nombre, ser alguien, y también nos ha tocado etapas donde pues hemos llegado a ser un donadie, nada, se nos ha acabado todo, ¿sí? Pero finalmente lo que Dios quiere es que lo reconozcamos a Él como que Él es todo para nosotros. Él tiene que llenar nuestro corazón, Él tiene que llenar nuestra vida, porque Él es el dador de vida, porque Él es la fuente de todo lo que respira, la fuente de toda la creación. Y nosotros tenemos que reconocerlo a Él precisamente con ese poder. Entonces, vemos cómo en el caso de Moisés hubo una respuesta de yo no puedo. Yo no puedo, Señor. A mí no me mandes, yo no puedo. Y luego empieza a esgrimir una serie de justificaciones de que si no podía hablar, de que necesitaba a alguien. Pero el temor más grande era enfrentar al faraón. Y sin embargo Dios le estaba dando ya la garantía de que Él iba a estar con él. A nosotros Dios también nos da esa garantía de que Él siempre está con nosotros. No tenemos por qué dudar, no tenemos por qué estar yéndonos a un extremo. Dice la Escritura en Jeremías, ¿sí?, que Él conoce nuestros pensamientos de bienestar, no de calamidad. Que no tengamos esos pensamientos que a veces tratan de meterse en nuestro corazón, pensamientos negativos, pensamientos de calamidad, que van a hacer que nuestra conducta, en lugar de ser una conducta directa si el Señor tenga que desviarse para empezar a confiar en las personas, a confiar en las situaciones, en las circunstancias, en lo que uno tiene. Nosotros no tenemos nada, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y eso es lo que nosotros debemos estar enfocados, encaminados siempre en que el Señor debe ser todo para nosotros. Así como Moisés vivió estos 120 años, aprendió a que Dios es todo, y también vemos que una parte importante de la vida de Moisés fue el haber estado cara a cara con Dios, el haber podido estar en su presencia, el haber tenido esa oportunidad, y como decíamos, fue conocido como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él podía hablar como quien habla con un amigo. Entonces, hay 3 momentos importantes también en la vida de Moisés. Primero, el momento en que se volvió completamente a Dios, donde él reconoció con quién estaba hablando, ¿sí?, con quién estaba hablando. El segundo,
el momento en que rompió con el mundo, que rompió completamente con todo lo que venía del mundo, el rechazo y la elección que nos muestra el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Aquí vemos una escritura que nos habla precisamente de esa parte. Hebreos 11, 24 y 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que Moisés estaba enfrentando un reto difícil, un reto complicado. ¿Por qué? Porque él tenía ya tenía derecho a todos los deleites, a todos los favores y a todo lo que la corte, como ser hijo de la hija del faraón, le podía ofrecer. Pero él decidió obedecer a Dios antes que ser atrapado por la opulencia de Egipto. Vemos, aprendió que cualquier deleite del pecado pasa rápidamente y muchas veces deja al pecador vacío e insatisfecho. Así es el pecado. Vemos también en la historia de Moisés las terribles aflicciones que él tuvo que pasar por ser obediente a Dios. Pero se mantuvo. Y Dios lo motivaba, Dios lo animaba a seguir siendo obediente. Y descubrió que la recompensa por ser obediente al Señor sobrepasa cualquier cosa. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, sobrepasa cualquier cosa. En una ocasión, nosotros fuimos a un evento ministerial a Houston y no nos dimos cuenta que el boleto de Lupita estaba mal escrito. Entonces, ni tampoco se dieron cuenta cuando entramos a Estados Unidos. Nadie se dio cuenta. Pero el boleto, el nombre venía mal. Total que ya cuando nos íbamos a regresar, pues brincó. Ya precisamente cuando estábamos, y brincó ni siquiera en el mostrador, brincó ya cuando estábamos con el oficial para el ¿cómo le llaman? El de seguridad, el arco de seguridad. Ahí fue cuando brincó. Y entonces ahí nos dijeron, no, pues no puede pasar. Oiga, pero si ya venimos, ya nos vamos, no puede pasar. Está mal el nombre, tienen que arreglarlo. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Y pues queremos hablar con alguien para que no, tienen que ir a su línea, a su mostrador, y el mostrador es el que les va a arreglar, les tiene que arreglar el problema. Total, ya nos salimos de la fila, ya nos fuimos al mostrador. Llegamos al mostrador, nos atendió una muchacha muy amable, muy diligente, y dijo, no, sí, cómo no, ahorita lo arreglamos. Le digo, ¿va a tener algún costo? Pues lo primero, dije, a ver si va a costar algo. ¿Va a tener algún costo? Y como habíamos ido a Estados Unidos, pues ya no teníamos dinero, ¿no? No, sí, ya, de esas costumbres que llegan a tener las mujeres, pero, no es cierto, no todas. Entonces, pues ya llegamos al mostrador, ya le pedimos a la señorita y ya nos dijo, no, y no había gente, ya habíamos llegado temprano, gracias a Dios. Y nos dice, ahorita lo arreglamos, no se preocupe. Llegó una persona, la atendió, habló por teléfono, me dijo, permítame, llegó otra persona, la volvió a atender y me siguió atendiendo. Llegó otra persona, la siguió y empezó entonces la fila a hacerse más grande. Y yo le dije, se va a tardar más, porque empecé a ver la fila y dije, aquí, si va con uno, pues vamos a terminar al final. Y me dice, fíjese que no lo podemos arreglar. Lo tienen que arreglar con quien le emitió el boleto. La agencia que le emitió el boleto, esa se la tiene que arreglar. Bueno, pues entonces ya nos comunicamos con la agencia con la que habíamos tramitado el boleto. Y ya también un tiempo ahí investigando esto y lo otro, me dicen, oye, pues el problema está en que como el boleto ya se utilizó, ya no se puede cambiar.
O sea, el boleto ya tuvo una entrada en Estados Unidos. O sea, o a cualquier lugar el boleto ya se usó con ese nombre. Ahora tendrías que comprar otro boleto ya con el nombre correcto, pero ese boleto ya no se puede modificar. O sea, ya lo aceptaron. Hijo, entonces, pues le digo, ¿y qué puedo hacer? Pues a ver, cotízame un boleto, pues para el regreso, para no batallar. Me dice, no, pues en ese vuelo ya no hay. Dice, necesitas ahí, y creo que había vuelo hasta el otro día o a los 2 días. Entonces le digo a la señorita del mostrador, ¿no cree usted que podamos hacer algo? Me dijo, se me ocurre una idea. A ver, dígame. Mire, dice, aquí los oficiales salen a las 12, creo. A las 12. Espérese a que salgan ellos y a ver si a los nuevos se les pasa. Chale, le digo, no, pues ¿cómo que? No, le digo. No, pero ¿sabes cuál era el problema? Que el boleto, ya ves que cuando te lo revisan le ponen un sellito. Entonces ya traía ese sellito precisamente de aduanas. Total, bueno, pues ahora sí que nos pusimos a orar, Lupita y yo, a orar y a llorar. No, nos pusimos a orar. No, pues ella feliz, dice, no, pues nos quedamos otro día, pues qué más. Y total, pues le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar con la persona aquí, con el encargado de aduanas, para explicarle, para decirle cómo está la situación. Le digo, Dios nos trajo, pues Dios nos va a sacar. Y sí, ya me fui, bueno, nos fuimos y pedí hablar con el encargado ahí de la aduana. Joseph se llamaba el señor. Le empecé a explicar el caso, ¿no? Yo dije, ahorita donde empiece el estira y afloja, y le empecé a explicar mi caso, vi el boleto y me dijo, está bien, no hay problema, pueden pasar. Entonces, te das cuenta, sí, que a veces es más lo que uno empieza a maquinar en su mente, porque ya estaba, no, pues y luego nos vamos a tener que quedar y otra vez y a ver, conseguir otro boleto, etcétera. Pero la solución ya estaba, era ir a hablar con la persona indicada. Hablamos con este señor, nos dijo, no hay problema, adelante. Es más, le digo, si quiere alguna otra explicación, no, con lo que usted me dice es más que suficiente. O sea, me estaba creyendo. Y la verdad te digo, para nosotros ya fue, ¿por qué? Porque se estaba acercando la hora ya de la salida. Entonces, nosotros tenemos que confiar que el Señor está con nosotros. Y a veces, como decíamos al principio, cuando las cosas no se nos dan en su tiempo, es porque Dios está trabajando, está preparando algo para nosotros, pero las cosas se van a resolver en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Y estamos acostumbrados precisamente a que nosotros pues recibamos cuando es nuestro tiempo, cuando es nuestra urgencia, cuando es nuestra necesidad. Pero debemos pensar primero, ¿por qué estamos así? ¿Qué estamos viviendo? ¿Y qué el Señor quiere enseñarnos en este proceso? Aquí con el caso que veíamos de Moisés, les decía, un tiempo de él fue precisamente cuando reconoció al Señor, cuando él se volteó completamente a Dios y empezó a trabajar, dejó todo y sabía que se iba a enfrentar 1, 2, 10 veces se tuvo que enfrentar con Faraón, pero él sabía que el Señor estaba con él. Y a pesar de las pruebas que él tenía y de las pruebas que le hacían los egipcios, los magos egipcios, él tenía que seguir confiando en que Dios era más poderoso. Y Dios fue como de menos a más, de menos a más. Dios a veces así nos quiere sorprender, como que quiere llegar, como los auditores, a llegar a hacer una visita rápida. El Señor a veces quiere llegar así para sorprendernos con algo que ni siquiera esperamos. Y en el caso de Moisés fue gradualmente, paso a paso. Primero un problema, luego otro, las ranas, los moscos, la sangre. Lo fue llevando, hasta que finalmente culminó. ¿Con qué? Con la muerte de los primogénitos. Pero ahí fue el tercer momento de Moisés, cuando entendió que esa sangre rociada, la sangre del Cordero, los iba a evitar de la muerte y los iba a traer a la liberación. Ese fue el tercer momento de Moisés. Pero un hombre que empezó con algo de no puedo, y el Señor ve, el Señor a veces como que no oye lo que es vano, no oye lo que nosotros estamos diciendo, que son tonterías, que son banalidades. Dios no las escucha, como que no las escucha. Y le dijo, ve, yo voy a estar contigo, Entonces, vemos cómo el momento entre Dios y Moisés culmina precisamente con la sangre del Cordero. Algo que venía a suceder
Y lo mismo pasó con nosotros. El momento en que nosotros nos encontramos con Dios fue el momento en que recibimos a Cristo, en que esa sangre rociada limpió nuestros pecados, nos limpió de toda condenación. Ya no estamos en el equipo de los culpables, ahora estamos en el equipo de los libres. Ya no somos culpables de pecado. Ya tenemos que quitarnos de nuestra mente, tenemos que quitarnos de nuestro lomo los pecados que ya cometimos, que habíamos cometido y que ahora son como una carga para nosotros. Y nos siguen condenando, como decíamos ahorita. La condenación que es que alguien sufra o viva de una manera difícil o desagradable. Esa es la condenación. Y a eso nos lleva a vivir de una manera difícil o desagradable. ¿Por qué? Porque no podemos quitar de nuestra mente, no podemos quitar de nuestros lomos los pecados que ya no tienen cabida con nosotros. Porque eso significa que no creemos en el sacrificio de Jesús, que lo que hicimos fue nada más de palabra y no lo creemos en el corazón. Y también cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos un mandato. Necesitamos conocer al Señor. Y conocer al Señor es precisamente entrar en ese proceso de progresión, de santificación, a través de la Escritura, para ser libres, para conocer más a Cristo y que nuestro carácter, nuestra conducta cada vez sea más semejante a la conducta, al carácter de Cristo. Eso es lo que el Señor nos pide y ese es el compromiso que nosotros hicimos cuando recibimos a Jesús. Cuando recibimos a Jesús todo el mundo se puso contento, nosotros también, pero nadie nos explicó que no paraba ahí la cosa. Teníamos que bautizarnos, teníamos que estudiar las Escrituras, teníamos que orar y teníamos que empezar a trabajar en la gran comisión de evangelizar, de hacer discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si no conocemos la Escritura. No podemos ser discípulos si no hemos sido bautizados. Nosotros tenemos, eso no nos dijeron cuando recibimos a Jesús. Nos quedamos mochos. ¡Ay, qué feliz! Y por eso vemos a veces que nosotros quedamos un poco desorientados y no sabemos exactamente qué es lo que sigue. Recibimos a Cristo, nos bautizamos. Empezamos a estudiar las Escrituras porque es donde vamos a conocer precisamente al Dios vivo, verdadero y presente. Aquí es donde vamos a conocer a Jesús, aquí es donde vamos a conocer a Cristo, aquí es donde vamos a ver los rasgos de su carácter que tienen que ser aplicados en mi vida para que yo pueda precisamente cambiar. Vamos con otra persona que también dijo yo no puedo, ¿sí? Es también otro personaje ya conocido por todos nosotros. Es el hijo de Joás, un manasita que vivió en Ofra y que también liberó a Israel de las garras de Madián, de los madianitas. También fue un juez, fue el quinto juez que hubo en Israel y duró 40 años también, como Moisés, 40 años. Un hombre de poder y valor. Y su vida está en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, al capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos del 6 al 24. Dice la Escritura: lo que está sucediendo aquí es que los madianitas no permitían que el pueblo de Israel tuviera alimento. Sembraba el pueblo de Israel, mantenía sus cultivos, pero cuando iba a cosechar llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Y de esta manera mantenían oprimidos al pueblo de Israel. Así nosotros a veces también hay madianitas que quieren acabar con nuestra cosecha, que quieren acabar con nuestro cultivo. Entonces, también el pueblo ya estaba oprimido, el pueblo se estaba agotando. El versículo 6 dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sí? Aquí está otra vez el ejemplo. Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché
de delante de vosotros y les di su tierra. Y les dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Tal como Dios lo advirtió, los israelitas fueron influenciados precisamente por todas las naciones paganas que vivían alrededor. E hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué era lo que hicieron? Empezaron a adorar ídolos paganos, ídolos de todas estas naciones. Y fueron sometidos otra vez a la servidumbre de los madianitas. Algo de lo que Dios ya los había librado. Y aquí lo que vemos es que Dios nos reprende, pero Dios también nos exhorta, Dios nos ama, y como nos ama precisamente es cuando Dios quiere que nosotros, permite que nosotros atravesemos por algún tipo de circunstancias. Lo hace por amor, por animarnos. Vamos a una escritura ahí en Hebreos 12, rápidamente. Hebreos 12. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Aquí, hay un versículo. Dice, por otra parte, el 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo, la verdad, a mi padre terrenal nunca lo veneré, al contrario, tenía un coraje con él. Pero, aquí nos dice que Dios nos ama y por eso nos corrige, por eso nos exhorta, por eso nos anima. No debemos nosotros sentir esa reprensión como un castigo, sino es como una enseñanza. Dentro del amor del Señor hacia nosotros está precisamente la disciplina. Y es algo que nosotros como padres debemos aplicar para nuestros hijos. Una disciplina que no golpee, una disciplina que ofenda, una disciplina que lastime. La disciplina es para orientar, para animar, para guiar, para enseñar, pero para mostrar el amor de Dios también. Entonces, aquí vemos cómo, si Dios es la fuente de nuestra vida, Él es nuestro creador, Él es el que nos enseña, pero también Él es el que nos corrige. Y nosotros tenemos que ver precisamente con ojos de amor la corrección que el Señor hace a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es precisamente en beneficio de lo mismo. Vamos a continuar con... Y vino el ángel de Jehová, el versículo 11 de Jueces 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, que era el papá de Gedeón, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Sí? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esta pregunta también? Señor, yo te amo, yo te busco, estudio la Biblia, soy cristiano, recibí a Cristo, ya me bauticé, trato de discipular, trato de compartir. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué me ha sobrevenido esto?
Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Cuando nosotros nos sentimos abrumados por los problemas, es una tentación pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la Escritura dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y nosotros debemos tener eso tatuado en el corazón, tatuado en la mente. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y los procesos que a veces pasamos o vivimos son procesos de aprendizaje o procesos de corrección, donde el Señor está trabajando en algo de nuestras vidas porque quiere que seamos mejores, mejores para Él, mejores hijos suyos, que verdaderamente podamos mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida. Y aquí también lo que decía Gedeón, que Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El Señor nos valora de forma diferente a nuestra opinión personal. Dios vio a Gedeón como un guerrero valiente, no lo vio como una persona común y corriente, porque sabía lo que iba a lograr por medio de él. Gedeón era una persona que necesitaba que le quitaran ese velo y tomar la posición que Dios le estaba dando, el nombramiento de ser un guerrero valiente. Gedeón se veía a sí mismo como débil, como insignificante. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en sus circunstancias, trabajando en la granja del papá, trabajando en el rancho del papá. Él no se daba cuenta de lo que el Señor quería hacer con su vida. Cuando nosotros le estamos creyendo a Dios, cuando le estamos creyendo, nosotros estamos siendo capacitados para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. El Señor quiere que nosotros hagamos algo para que Él sea conocido. No para que nosotros seamos conocidos, para que el Señor sea conocido. Y Él nos ha capacitado precisamente para eso, nos está capacitando para eso. Porque Él quiere ser conocido por otras personas, pero quiere ser conocido a través de nosotros. Aquí vemos cómo también Gedeón iba a recibir una respuesta de parte del Señor. Dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, aquí está donde dice que él no puede. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Y qué le dice Jehová? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Que le dice Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, esperaré hasta que vuelvas. Y entonces Gedeón prepara todo lo que viene siendo la ofrenda, el cabrito, todo para ofrecérselo al Señor. Cuando está haciendo el holocausto, el ángel del Señor le da una instrucción. Viendo entonces, el 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Él pensaba que iba a morir, pero ¿qué le dice el Señor? Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que es Dios de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiesaritas. Entonces, aquí vemos también cómo cuando el Señor le da instrucciones a Gedeón de que va a derrotar a los madianitas, vemos que el secreto del triunfo, el secreto de lograr, de alcanzar lo que nosotros estamos buscando, siempre y cuando esté alineado a lo que Dios quiere, es, y lo menciona en toda la Biblia, estar con Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Él está con nosotros, o mejor dicho, cuando nosotros estamos con Él, las cosas se dan, las cosas se pueden hacer. Aquí en el caso de Gedeón, vemos que él
bueno, le pidió al Señor una doble señal, la señal del vellón, que fue algo peculiar, ¿sí? Algo especial, pero fue una señal para él segura de que Dios precisamente estaba con él. Ese método era peculiar, pero encontró el favor de Dios y Dios condescendió para darle esa doble señal, para permitirle que hiciera con el vellón que tuviera la señal. Pero nosotros no debemos buscar señales sobrenaturales. Nosotros no debemos buscar ese tipo de señales. Nosotros debemos tomar a Dios con su palabra. Esa es la señal que nosotros debemos buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la Biblia. También otro hecho importante en la vida de Gedeón fue precisamente la batalla contra los madianitas. Él tenía 32,000 elementos, un ejército de 32,000 elementos. Y Dios le dijo que hiciera un recorte y lo bajó a 10,000. Y él pensaba que con esos 10,000 la iba a hacer. Y Dios le dijo, no hombre, quédate con 300 valientes. Dice, llévalos al pozo. Y el que lama agua como perro, ese es el que te va a ayudar. Y así nosotros debemos llegar como un perro sediento al agua a buscar la palabra del Señor. Para que nosotros podamos precisamente ser llenos de Él, que la pasión que tenemos con Él verdaderamente nos llene, sea tal nuestra necesidad de Él, ¿sí? Que lleguemos como esos perros cuando llegan agitados y sedientos a lamer el agua, ¿sí? Que así seamos nosotros. Y con 300 hombres venció a los madianitas, ¿sí? Y aquí también lo que Dios nos enseña es que Dios no siempre está con los grandes batallones, Dios estando con nosotros o nosotros con Dios, somos mayoría para lograr el propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, después también vemos que Gedeón, con los hombres de Sucot y de Peniel o de Penuel, que se habían portado mal con ellos, que no les pidieron las cabezas de los madianitas para poderles dar de comer. Entonces se fue, dijo, está bien, y regresó y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer unos látigos y vamos a ponerles unas espinas. Y con esto vamos a darle su castigo porque aquí están las cabezas de los madianitas que nos pidieron. Entonces, él también estableció su norma de castigo y se las impuso para los que no les habían ayudado, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos nosotros, hay todavía más ejemplos de personas en la Biblia que dijeron, no puedo, ¿sí? Está el caso de Josafat, por ejemplo, que él también había temeroso por el ejército que iba a enfrentar, pero también vemos como Dios, ¿sí? Que le dijo Dios, la batalla es mía, déjamela a mí, yo voy a pelear tu batalla, tú no te metas, tú búscame y la batalla déjamela a mí. Entonces vemos cómo estos siervos del Señor se veían a sí mismos y a su pueblo como indignos, como débiles, y el Señor les contestó como si no les hubiera oído. Que les dijo, ve, yo voy a estar contigo, ten confianza en mí. Y es lo que el Señor nos quiere decir hoy, que tengamos confianza en Él. Que lo que nosotros hayamos dicho, que no tiene valor para el Señor no lo va a escuchar. El Señor a nosotros nos ama como somos. Y el Señor como nos ama, quiere que nosotros seamos verdaderamente sus hijos, que lo representemos a Él. El Señor les contestó como si no los hubiera oído y los animó. Y nosotros hoy, si el Señor te llama fuerte, si el Señor dice que eres fuerte, tú no te declares débil. No te declares débil. El Señor dice que eres fuerte, que somos fuertes. No tenemos por qué decir que somos débiles. Si el Señor ya declaró que fuimos justificados, que ya fuimos perdonados, no insistan en sus pecados, no insistan en estar cargando con esa condenación de los pecados del pasado. El Señor ya nos liberó. Cuando Dios dice que eres justo y recto, ya no se vean como culpables, ya no nos veamos como culpables si el Señor está diciendo que somos justos y rectos. Y nunca tratemos de superar las adversidades por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la sabiduría del Señor, necesitamos de su fortaleza para poder
salir adelante. Poco podemos hacer nosotros en ayudarnos a nosotros mismos con nuestros esfuerzos. Hay cosas que sí hemos podido lograr porque Dios es grande y misericordioso. Pero lo mejor, necesitamos el poder de Dios cada hora, de cada día, de cada año, para poder salir adelante. Porque Él es siempre nuestro pronto auxilio. Vamos rápidamente a Salmos 46. Salmos 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nosotros sabemos que Dios es nuestro pronto auxilio. Ahora que ha habido tantos movimientos telúricos, Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. El poder y la capacidad del Señor ni siquiera se pueden comparar con la de las personas que consideremos más poderosas de esta tierra. Hay una diferencia: el Señor es infinito, nosotros no. ¿Sí? Nosotros somos mortales que vamos a pasar a un cuerpo inmortal. El Señor es eterno. Si confiamos y nos apoyamos en el Señor, vamos a tener acceso a su poder, a su sabiduría, que son ilimitados. Y por eso nosotros no vamos a terminar siendo un fracaso. Nuestra fuerza está en el Señor, no en nosotros mismos. Nosotros debemos reconocer que no somos nada si estamos solos. Pero si estamos con el Señor, somos como cualquier ejército poderoso para salir adelante de lo que Él tiene para nosotros.